Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola Abraham. Buenos días. Buenas tardes. Ya son tardes, Guillermo. Hola Abraham. Hola. Hola Ángel. Hola Lupita, ¿cómo estás? Hola, profesora, buenas tardes. ¿Bien? ¿Y usted? Bien, ¿qué tal Ya después más del Día de Muertos? tranquilas. Ay, sí, ya. Hacía falta un respiro profundo. Sí, ¿verdad? Sí, fue como alentador. La verdad, sí. Bueno, no sé si mis compañeros, pero yo en lo particular sí, ya anhelaba la semana académica. Ya anhelaba la semana. No, a mí también, yo también. Fue un respiro total, ¿eh? Sí, a ver, con la carga recargada. Así es, Brenda, ¿cómo estás? Hola, Miss, bien, gracias. ¿Y usted? ¿Qué tal te la pasaste? Bien, bien, bien. ¿Qué tal te la pasaste de muertos, Día de Muertos? Bien, Miss, de floja. Sí, yo trabajé aquí el 2. ¿En serio? Estuvo pesado entonces, ¿no, Miss? Pues, no, yo creo que no, sí. Pues que desde los panteones con la pandemia y todo, como que esa parte se rompió, ¿no? Y aparte estaban muy, bueno, nosotros fuimos en la mañana y estaba tranquilo, pero ya cuando nos íbamos, ya empezó a llegar un buen de gente. Entonces, como que sí, pero fuimos muy temprano también, había poquita gente. Ajá, y como que ya no, como que después de la pandemia, esas tradiciones ya no son lo mismo. Sí, Entonces, y sí, allá como ya no miedo. andas libre. Sí, pero bueno. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Stephanie. Stephanie. Bien, profesora. Rodolfo, ¿qué tal estás? O sea, vi que te La académica, ¿cómo era? Hola, y vieron profesora, las buenas tardes. conferencias de las... Hola, Rodolfo, vi que te aplicaste muchísimo, me da mucho gusto. Sí, ¿Y si gracias. vieron las pláticas de la semana académica? Algo me dice que no. Yo no los vi, ¿eh? Vi a Navy en alguna, pero a los demás no los vi. Yo la vi grabada, profesora. Ay, eso ya no cuenta. Todo me dice, yo la vi grabada. Nunca les ven. A ver, ¿cuál viste, Rodolfo? Ay, se me fue el nombre, pero era algo sobre la pandemia. Todos fueron de la pandemia, Rodolfo. Era Es que hice hasta un informe de eso, profesor, pero ya se me fue el nombre, pero sí. Sí, ya escuché que hay maestros que sí pidieron como informe. Yo voy a pedir para la próxima un informe. Pero bueno, vamos a empezar a compartir, vamos a empezar a trabajar en lo que van entrando sus compañeros. Ya está activada la semana 8 para ustedes. Y vamos a empezar por algo. Esta semana nos toca la parte del contenido, ¿no? Y entonces vamos a empezar con este texto que les pongo. Es una página, es un blog y habla sobre el código de comunicación, ¿no? ¿Qué es un código de comunicación? Los tipos de código, de codificación y demás. Un código puede ser tan simple como las luces del semáforo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si está el verde y yo me quiero cruzar la calle? Pues muy probablemente me pasen a pistar, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo el rojo y soy quien está manejando, ¿no? Como peatón, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? El código, bueno, en la parte de los elementos, el código al lenguaje o encriptación es en la que se transmite el mensaje de emisor a receptor. Es el código, cómo nosotros nos comunicamos, ¿no? El emisor codifica el mensaje y el receptor es el que lo va a entender, a comprender, ¿no? Lo va a decodificar. A esto llamaríamos en la parte de idiomas o lenguas. En esto es importante. Tengo un amigo que él está en Corea, que estuvo en la semana académica, él está en Corea, entonces el proceso que tuvo es que su idioma era español,
él llega con un nivel de inglés a Corea, pero en Corea fue muy complicado. Para él le costó 3 años la adquisición del lenguaje, ¿no? Y le costó 3 años porque tenía que aprobar un examen. Después de esos 3 años, como meta, como máximo, si él no acreditaba el lenguaje, lo tenían que regresar a México. Entonces fue algo que le costó y que de pronto el ir como en esta parte de tratar con personas nativas de Corea no era como tan fácil como podríamos pensar que viene un extranjero a aprender el idioma español, ¿no? El código es indispensable para todo proceso educativo y que proceso comunicativo y que obviamente tiene que ser el mismo código. ¿Qué pasa? No sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí me ha pasado, que de pronto tú empiezas a hablar con una charla con unas personas y es como, sí, tienes razón, ay, a mí también, no, y así, o sea, no tienes que terminar la frase cuando la otra persona dice, ya sé de qué hablas. O de pronto te ha pasado que hay personas con las que te cuesta comunicarte, que de pronto dices, ay, ¿cómo lo digo? Y lo dices y la otra persona no te entiende, ¿no te entiende? Tengo un amigo que es de Haití y entonces yo dije, pues voy a practicar mi inglés, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues aquí soy, con mi amigo voy a practicar el inglés. Lo habíamos practicado en mensaje, aunque trabajamos en la misma institución, él daba obviamente lenguas y yo estaba pues, en otra cosa bien diferente. Entonces siempre había sido como más por audio o por texto, pero hay que aceptar que en la parte del audio pues yo sí hacía trampa. O sea, ponía mi traductor y entonces ya lo que hacía es que pronunciaba, ¿no? Cuando nosotros nos empezamos a ver para realmente compartir esta parte del lenguaje, costó muchísimo trabajo, no tienen ni idea, porque resulta que ya en persona él hablaba más el francés, porque en Haití pues, se habla más el francés que el inglés. Entonces él hablaba más el francés. Fue muy, o sea, digamos que la primera vez que nos vimos, les voy a contar la tragedia de la comunicación en idiomas. La primera vez que nos vimos, empezamos a hablar y había un momento que no nos entendíamos y entonces él me decía, a ver, ¿qué quiere decir esta palabra? Y entonces yo le tenía que decir como toda la definición de qué era esa palabra, ¿no? Como cómo buscarle. Y entonces hablaba yo como en un Spanish English y entonces era como una combinación rara. Y él me lo decía como en francés y luego lo transformaba como a un Spanish English francés. Y bueno, la verdad es que la pasamos bien, pero sí fue muy complicado. O sea, fue padre como este mega intercambio, pero sí las primeras veces que nos vimos como para practicar, porque básicamente él quería practicar el español, yo quería practicar el inglés, entonces sí causaba un poco de conflicto, ¿no? O sea, sí nos llevamos mejor y nos entendemos mejor por texto o por audio, con todo y mi trampa, que en algún momento esta parte de comunicación. ¿A alguien le ha pasado algo así? Que de pronto haya tenido una experiencia, aún con que tal vez el mismo idioma, también de pronto hay personas que de pronto dices, no entiendo, no sé qué podría yo platicarle, como que siento que hablamos 2 idiomas diferentes. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? Guillermo, Lupita, Brenda, en alguna cita que hayan tenido y que de pronto digas, no logro entender qué me dice esta persona. Bueno, Guillermo no. Lupita, Brenda. A ver, Lupita, cuéntame. Con un amigo que es abogado y ya sabe que su léxico es muy, muy diferente de alguna manera, porque aunque quiera, pues está platicando y todo, pero a veces el léxico es diferente. Entonces me decía algunas palabras y dije, ¿qué? ¿Qué dijo? O sea, ¿qué quiere decirme? Y dije, a ver, entonces yo le dije, oye, a ver, creo que estoy entendiendo mal, pero yo comprendo esto y esto. Dice, no, yo, entonces, ¿qué es lo que me querías dar a entender? Y ya me explica. Digo, ok, perfecto, pero ya no me hables así porque no entiendo. O sea, el léxico también es algo, un motivo y un factor así como del que determina en el que no puedas entender esa relación, ese código que existe. Acabas de decir algo, las profesiones también tienen un código. Y sí, es bien cierto. Tú hablas con un abogado y más si es abogado penalista, no, por Dios, sientes que si dices algo... Sí, es cierto. Sientes que vas a terminar en la cárcel y dices, lo digo, no cometeré algún delito. Entonces, esto también es importante, ¿no? Bueno,
En la parte de los códigos dice que pueden ser lingüísticos o no lingüísticos. En el primer caso, pues obviamente es al lenguaje y en las otras es por otros, ¿no? Hay naturales o escritos. En la parte de naturales son aquellos que se perciben por los oídos, ¿no? Que yo escucho, yo veo, ¿no? Alguna palabra, frase, símbolo, y se transmiten de padres a hijos y de manera espontánea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En algún momento yo tuve un alumno que sus papás, uno era mexicano, la mamá era mexicana y el papá no recuerdo qué país era. Entonces era un poco complicado para la mamá porque la mamá le hablaba en español y el hijo le contestaba en el otro idioma, en el idioma, y entonces así no, pero ella decía que no, que era más que ella sufriera como adaptarse, que de pronto iba a dejar a su hijo como corregir, porque eso iba a facilitar a su hijo, ¿no? Y como bien lo sabemos, los primeros años son elementales para aprender un segundo o tercer idioma. Ya a mí me cuesta como muchísimo trabajo el idioma y es, no sé ustedes, pero para mí el idioma sí ha sido un coco en mi vida. Y en la parte de escritos, bueno, aquellos que se perciben por la lectura, ¿no? Que requieren un aprendizaje y una enseñanza formal y que obviamente están como la parte gramatical, la ortografía y en cualquier idioma, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos de código? Bueno, los idiomas humanos, ¿no? ¿Alguien de ustedes habla un segundo idioma aparte del español? Español, castellano. ¿Alguien ha intentado hablar otro idioma? Eso creo que todos, la mayoría. Ángel, ¿has intentado hablar otro idioma? No. ¿Nunca? No, la verdad no. Y por ejemplo, en tu trayectoria académica, ¿qué tan bueno eres en el inglés? Demasiado mal. No se me da. ¿Abraham? No, no hablo otro idioma. De hecho, cuando, o sea, canciones en inglés, prefiero no cantarlas porque no repito lo mismo. ¿Ni el coro? No. Ah, yo sí el coro sí, ¿no? Adriana. Hola Adriana Carranco, ¿cómo estás? Ya estás más relajada. Ya, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal te va con un segundo idioma? No, fatal. Es nuestro coco para muchos, ¿no? Rodolfo. Pues como que lo muy básico, maestra, nada más, en el inglés. Pero muy básico. Lupita. Muy básico. Bueno, mi experiencia en inglés es igual básica, pero de niña quería saber cuál, el de la F, en el que le tenías que poner la consonante F a cada vocal, ¿no? Qué dilema, o sea, no lo logré. Pero no es tan difícil. En mi tiempo dije, no es un relajo. Entonces, en ese tiempo, tenía así como que problemas de lenguaje para algunas palabras consonantes. Entonces, también por eso considero que me fue difícil. Alguien Pero escuchó que ya dijo, quise no hacer es muy difícil, no es muy difícil. ¿Alguien sabe hacer eso? Yo, A ver, con la enséñanos. Con la G y con la R. F, X, F, 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 Pero sube un poquito tu micrófono porque te escucho muy lejos, muy lejos. Ay, Dios. Ahí, ya. Yo sé. Ahí ya tengo todo. Ay, Listo, a ver. Dice Guillermo que te ayuda también, que él también quiere participar, pero empezamos contigo y luego pasamos con Guillermo. Ofo, la fagui, fille, fermo, foco, fomo, fo, F, estafas. ¿Y qué dijo? Yo no lo escuché. Ay, Guillermo. A ver. va otra No, vez. es que se le escucha así como que demasiado lejos. Sí, escucha un poquito lejos, pero tú dale, Adriana, y después nos dices qué significa. Ofo, la fagui, fille, fermo, foco, fomo, fo, F, estafas. F, espefero, foco, femu, fui, bifi, efen. ¿Y significa eso, Adriana? Dijo hola Guillermo, ¿cómo estás? Ay, ¿en serio? Sí. Oh, Y con miren, la bien. G, y con la G y la R también. A ver, enséñanos, Adriana. La misma frase, ogro la gara gigiri yegre mogoro kokoro mogoro egre stagra. Egre egre ogro que egre mogoro y pigri egre. Wow, me sorprendes. No, la verdad es que a mí yo era de las que no me salía eso. No, ese ya es otro nivel. Ya es como.
eso nos los enseñó mi papá, que en paz descanse, ya, es muy chiquita. Ya. ¿Y eso Y como era- para era qué se nuestro- los... Era Sí, te nuestro escucho, te código, escucho. era nuestro código. O sea, cuando estábamos con más gente y nos llamaba la atención o hacíamos algo que no iba dentro de donde estábamos, nos hablaba así para como una llamada de atención, ¿no? Va fasafa beferefen, cafasafa si fino fotefe por fortafas bifiefen. O sea, vas a ver en casa si no te portas bien. O llegar te crees todo y dogro. Ya te estoy viendo. Así cositas por el estilo. Pero es ¡Wow! ¡Qué nuestro código impactante! Súper bien. O sea, qué padre, porque era como decirte ya, pero no te exponías, ¿no? Y era como un código totalmente, pues, familiar, ¿no? Que nos identificaba. Sí, así es. Qué interesante, qué bien, qué bueno. Ángel, a ver, cuéntanos, platícanos un poco. ¿Yo de qué? ¿De qué quiere que le platique? Pues no ibas a demostrarnos tus habilidades en este código. ¿De cuál código? Con F. Ah, no, yo no puedo. O sea, lo sabes descifrar, pero no lo sabes hablar. No, tampoco lo sé descifrar. Era Guillermo, profesora. Guillermo, Ah, Guillermo, dije, Guillermo, No me espante a mí. a ver, enséñanos tus habilidades en este código. Yo fodifico foquefe no fagafamos O sea, ¿qué dijo? Solo le entendí que dijo, yo No hay digo que hacer que no nada. hagan, pero lo demás no. Pero los demás como que se cortó. Ajá. Guillermo, ¿qué dijiste? Que yo digo que no hay que hacer tarea. Ya vámonos a seguir. Bueno, y los códigos artificiales como son el lenguaje sordomudos, ¿alguien sabe el lenguaje sordomudo? Sí, alguien de este grupo sí lo sabe. El Yo. código Morse. Cuéntame del lenguaje. ¿Tienes apagado tu micrófono, Ángel? Sí. Ahí está. Ya está. A ver, enséñanos un poco. Por ejemplo, mi nombre es Ángel. Ok. O ¿cómo está usted? A ver, O sea, mi ya nombre. diría bien, muy bien o mal. A ver, mi nombre, ¿cómo sería? Se me olvidó su nombre. ¿Cómo se llama? -3 puntos, calificación final y reprobada en el primer parcial. Me llamo Erika. Ah, perdón. Entonces sería Eri con K y la A. Está muy difícil, Ángel, pero Entonces, está muy bien. Y todos los nombres normales es con el abecedario. La A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y la Z. Oh, súper bien, ¿no? Muy bien. Gracias, Ángel. El código Morse, que no, alguien está, el código Morse, ¿está Lisette? ¿O no entró Lisette? No, creo que hoy no entró Lisette. Bueno, ellos manejan como también un cierto código, ¿no? Señales públicas como las de tránsito, las del baño, cosas así. La codificación y codificación. ¿Cómo funciona? Bueno, la codificación, el emisor codifica el significado al inscribirlo en el código, o sea, componerlo, ¿no? Como lo vimos con Ángel, como lo vimos con Adriana, y de codificación, el receptor, los receptores deberán decodificar, entender el mensaje, como lo hizo Adriana y Guillermo lo decodificó. Un ejemplo, cuando hablamos con alguien en inglés, debemos componer el dicho idioma y demás que queremos decir, y que obviamente es importante la capacidad de acceder al mensaje, depende de los conocimientos del código. Si mi conocimiento en el código de inglés es muy bajo, pues entonces va a ser poco lo que yo logre entender, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo que me pasó. Hace un par de años tuve la oportunidad de ir
no es con afán de presumir, nada más es para ponerles este ejemplo. Fui a Varadero en Cuba y entonces ahí va mucho extranjero de Canadá. Entonces venía yo de varios cursos de inglés, entonces tenía yo un nivel alto. Entonces yo me puse a platicar, yo me fui de fiesta con los canadienses, concursamos, etc. y demás, ¿no? Muchos años después, en el 2018, 2019, me voy a Ecuador y en el avión me toca con una persona que hablaba inglés. Entonces yo tenía muchas ganas de ir al sanitario, pero no me acordé cómo se decía, ¿me das permiso para pasar? O sea, algo tan sencillo, era así como de, ¿y cómo? Y en pleno vuelo así como, ¿cómo saco el celular? No puedo sacarlo, ¿no? Pues no se me ocurrió más que decirle, please, please, ¿no? Y ya como que entendió, se paró, había fila, que nos dicen que ya iba a aterrizar, me regresa a mi asiento, y también él como que se volteaba como para quererme hacer la plática, y ya cuando llegué me dijo, ¿no? Y yo, no. Pero ya nada más ahí quedaba como la parte del código, ¿no? Yo creo que si hubiera tenido la práctica que años anteriores había tenido con los canadienses, la conversación hubiera sido diferente, ¿no? Entender que el lenguaje es algo que tienes que continuamente tener al alcance, si no, esta parte se empieza a perder. Y bueno, los elementos de la comunicación, que ya sabemos que es emisor, receptor, canal, mensaje, y bueno, sale. Hasta aquí creo que está muy digerible este texto, ya está en la semana 8, no sé qué les pareció, muy, muy digerible, ¿no? Abraham, ¿qué te pareció este contenido? Bueno, porque, bueno, pues hay varias formas de comunicarse y cómo las puedes recibir o percibir. Navy. A Navy sí la vi en la semana académica, ¿eh? Sí, igual me parece muy bueno, maestra, porque, pues, por ejemplo, yo de repente hablaba en ese cuando no quería que mi mamá me escuchara. ¿Que no qué? Cuando no quería que mi mamá escuchara lo que estaba hablando con mis primas, pero pues mi mamá también sabía. Ajá. Sí siento que es muy indispensable como tener diferentes formas de comunicación. Sí. Brenda. Es un tema muy importante y igual lo que vimos ya era, bueno, lo último fue de temas pasados, ¿no? Entonces, como dice mi compañera, es muy importante saber como como idiomas se podría decir, algo así, para sabernos comunicar, porque si no, como el caso que a usted le pasó, como no se acordaba bien el inglés, no puede establecer una plática con su compañero de junto, y a veces como que te aburres y platicando se pasa el tiempo rapidísimo. Sí, ahora vamos a trasladarlo a qué pasa en el aula cuando me llega un alumno que de pronto no habla español y que yo tengo que hacer que se integre con sus compañeros. ¿Qué pasa cuando de pronto los papás me llegan y no puedo tener el mismo código? O que de pronto haya papás que no me entiendan el mismo código. En estos memes que ocurren, ¿no? Que yo te pedí que me trajeras tal cosa y el papá me terminó llevando otra cosa, ¿no? Esto es importante en la parte del código, ¿no? Que de pronto hay que entender y saber y contextualizar de dónde vienen los papás. Preguntar, y no por chisme, sino más bien entablar una conversación a qué se dedican, su nivel de estudios, todo esto que de pronto va a ser un referente, ¿no? Para que tanto mis alumnos, independientemente del nivel, van a entender lo que yo les quiero decir. O de plano yo voy a estar hablando en un canal, en un código, y mis alumnos están hablando en otro código. Una amiga le tocó que se fue a la sierra, se fue como docente, y ella me contaba que muchos de sus alumnos hablaban un léxico diferente y que entonces ellos se reían y ella al inicio decía, pues es que estos se burlan de mí, pero con el paso del tiempo pues se reían porque no entendían lo que ella les decía. Ella empezó como a interactuar y fue aprendiendo y entonces fue entendiendo que incluso había fechas que ellos no iban a ir y lo que ella hacía es que ya en el código que ellos le planteaban, ella se apuraba porque ella sabía que ciertas fechas los alumnos desaparecían porque se iban a la cosecha y cosas por el estilo.
Y también era muy particular, ¿no? Porque ya regresaba y ya comprendía que no iba a llegar a un nivel como podría llegar en la ciudad, debido pues también a la ausencia y demás, y que es importante entender que el código es súper importante en la educación. Para mí puede ser algo muy simple y para otra persona puede ser algo muy significativo, ¿no? Un caso es X de unas adolescentes que de pronto una dice, ay, maldita, ¿no? O sea, esta palabra como, para ella era, la palabra maldita era como, ay, o sea, ya X, ¿no? O sea, como muy simple. Y otras compañeras dicen, no, no me digas así. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? No, para mí la palabra maldita es una palabra muy, muy fuerte, ¿no? Entonces en el código había un código diferente. Hay que saber que de pronto la comunicación es una de las cosas más difíciles en el ser humano. La comunicación nos ha llevado, una mala comunicación nos ha llevado a terminar con el amor de tu vida, a tener problemas laborales, a tener problemas personales, por muchas veces no tener el mismo código, o muchas veces no abrir a la comunicación, o simplemente darle la vuelta o aislarse en la parte de la comunicación. ¿Sale? ¿Alguien de ustedes ha tenido algún problema en el ámbito educativo por un problema de un código? Que de pronto no sientan que hablan el mismo idioma. Con algún alumno, docente, papá, mamá. ¿No? ¿Nadie ha enfrentado algo así? ¿Nunca, nunca? Ok, vamos a ver el video. Permítanme, vamos a ver qué nos dice este video. Permítanme. Bienvenidos jóvenes y muchas felicitaciones a cada uno de ustedes por habernos contar con cada uno de ustedes para poder lograr nuestros objetivos, tanto la universidad como ustedes. Siempre con Sabemos que el ser humano desde su etapa primitiva ha tenido la necesidad de comunicarse y para ello se ha ingeniado y creado diferentes formas y medios, en el cual fue capaz de quemar la parte interna de un tronco de un árbol y colocar encima la piel de un animal para poder formar un tambor y así emitir sonidos codificados que transmitía desde largas distancias. Las señales de humo también fue parte de un medio de comunicación. Los destellos enviados por espejos, las palomas mensajeras, los ruidos que emitían el canto de los pájaros, fueron todos estos una señal o necesidad para poder comunicarse. Y ellos mismos daban las soluciones empíricamente. Bueno, continuamos con la evolución de la comunicación. A medida que los grupos humanos ampliaban sus actividades de vida, de comercio, de guerra, de organización gubernamental, sus medios de comunicación se hacían más complejos. Por ello, luego de satisfacer sus compromisos locales, se vieron en la necesidad de expandir estos medios de comunicación y alcanzar largas distancias. Ya no era suficiente depender de mensajeros durante las acciones bélicas. El ingenio humano pudo crear el telégrafo, el cual fue perfeccionándose hasta evolucionar en el teléfono, luego la radio, mucho después la televisión actual. La computadora, la televisión por cable, los satélites de comunicación, estos últimos como respuesta a la demanda de una comunicación de masas como lo ha sido la cinematografía y la prensa escrita. Por otra parte, la invención de la imprenta aportó otro medio de comunicación. Esto ocurrió hacia 1436 y fue el alemán Juan Gutenberg su creador. En estos tiempos, la impresión se hacía a mano, en madera, luego en platina y después en una placa de granito o mármol. A finales del siglo XVII se ideó un carro deslizante y el uso de palancas para hacer funcionar el tornillo de la prensa, ya que en el siglo XIX, para la confección del periódico Times, se utilizó una máquina doble con una prensa completamente metálica, provista de rodillos extintadores, antecesora de la prensa moderna.
Entonces, definimos comunicación como un proceso interactivo e interpersonal. Proceso en cuando se producen etapas, porque ocurre entre personas y está compuesta por elementos que interactúan constantemente. Bush y Beck, en 1986, define el proceso como el conjunto de factores interrelacionados, de manera que, si fueres a quitar uno de ellos, el evento, la cosa o la relación dejaría de funcionar. Gledenger y Matthews, en 1971, explica el proceso de la comunicación humana como la transmisión de señales y la creación de significados. Esto es lo que es la comunicación, cómo fue evolucionando en todo este transcurso. Elementos que conforman la comunicación. En un sentido más amplio y según los teóricos de la información, la comunicación es la transmisión a través de un canal, de un mensaje entre emisor y receptor, que poseen en común el código necesario para la transmisión del mensaje. Los elementos que conforman la comunicación son emisor, mensaje, código, contexto, canal y receptor, donde el emisor es el que produce el mensaje realizando la función de descodificación de acuerdo a un código determinado, mientras que el receptor es el destinatario, el que recibe la información y realiza la función de descodificar debiendo conocer el código. El emisor manda el mensaje lleva un código, que el código pasa a un contexto, el contexto lleva un canal y llega al receptor, para que el receptor tiene que manejar el código para que llegue el mensaje. El emisor es el productor del mensaje, realizando la función de codificación de acuerdo a un código determinado. Es aquella fuente que genera mensajes de interés o produce una base de datos de manera más fiel posible, sea en el espacio o en el tiempo. Como si un ejemplo de esto sería el presidente de Honduras, ¿verdad? Que manda un mensaje a sus seguidores o al pueblo en general, donde el presidente es el emisor y nosotros somos los receptores, pero hablando con un código de manera que le podamos entender todo el mundo. Igual, otro ejemplo sería las maestras de educación, que la maestra es la emisora y los alumnos son los receptores, donde la maestra explica y los alumnos le entienden el mensaje, el código. El emisor envía el mensaje. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es la información que pasa del emisor al receptor a través de un canal. En ese mensaje lleva un código. El código es el conjunto de signos que se combinan entre reglas conocidas tanto por el emisor como el receptor. Ese código lleva un contexto, que el contexto es la situación en la que se encuentra el receptor y el emisor, que permite interpretar correctamente el mensaje. El canal es la vía por la que circula el mensaje. Es cuando un ejemplo de esto sería cuando nosotros hablamos por celular. Nuestros familiares están en los Estados Unidos y nosotros estamos en Honduras. El medio que utilizamos es el canal. Puede ser vía celular, puede ser por la prensa, que cuando pasan en otros ejemplos en la prensa, cuando salen las noticias, nosotros podemos leer las noticias e informarnos por medio de la prensa. Otro ejemplo también puede ser la televisión. La televisión también, cuando pasan las noticias, nosotros podemos informarnos de los aconteceres diarios. Bueno, ahora vamos a hablar del receptor. El receptor es el destinatario, el que recibe la información y realiza la función de decodificar debiendo conocer el código. O sea que en pocas palabras, el receptor es el que recibe el mensaje, la señal o el código emitido por un emisor. También el emisor y el receptor deben utilizar el mismo código para que la comunicación sea efectiva y eficaz. Continuamos con lo que son los niveles de comunicación. Son 5 los niveles de comunicación: intrapersonal, interpersonal, grupal, organizacional y masiva.
Bueno, cuando nos referimos en intrapersonal, es una de las ramas comunicativas más vinculadas al conocimiento y el uso del lenguaje, pero desde una perspectiva interior. Es decir, se refiere al modo en que los individuos seleccionan y articulan cada uno de los signos del lenguaje, pero no necesariamente para comunicar una idea a otra, sino también para reflexionar. Los diálogos con uno mismo en los que uno apela a una voz interior, en que en algunas ocasiones pregunta y en otras responde acerca del sentido de la vida, o los hechos cotidianos, son ejemplos de la manera en que hacemos un uso íntimo intrapersonal de la comunicación. Bien, continuamos con lo que es interpersonal. Como en los casos anteriores, la descripción de la comunicación interpersonal parece un ejército fácil, cuando en realidad presenta sus propias trampas, aunque nadie puede negar que en este proceso se da entre dos o más personas que intercambian mensajes a través de un canal. El principal problema ha sido delimitar el resultado de tales encuentros a partir de las características de los emisores receptores, su número y el canal utilizado. El debate se ha enriquecido a últimas fechas gracias a la conclusión de 21 factores como el rol social, la cultura y el modo en que las participantes construyen sus mensajes a partir del conocimiento que tiene del otro. Los niveles de comunicación grupal. Para Fernández Collado, los grupos se forman cuando dos o más personas perciben o creen que algo puede lograr por medio de la acción conjunta y no por la acción individual. Por ejemplo, un hombre puede preocuparse por el medio ambiente o por la corrupción en una organización política, aunque puede emitir críticas argumentadas en contra de aquellos quienes dañan al planeta o derrochan recursos en campaña, no podrá actuar con la misma efectividad solo que unido a otras personas que comparten muchas de sus ideas. La organizacional. Señala Fernández Collado que la comunicación organizacional es diferente cualitativa y cuantitativa a la comunicación que se establece en otros contextos, familiar, laboral, amistoso, etc. Debido a la presión positiva y negativa que se ejerce al organizar y que la organización misma pone en la comunicación, de lo anterior definición podemos inferir que la presión que hace referente Collado es el resultado de la necesidad que la organización tiene que cumplir con los objetivos que la manera mantienen cohesionada y que den sentido a sus actividades. De hecho, la predomina de los propósitos comunes es un rasgo que caracteriza a las diferentes nociones de comunicación organizacional, como la que se refiere al mismo autor. Terminamos con lo que es la comunicación masiva. La comunicación masiva se convierte en materia de estudio en la primera mitad del siglo pasado. Así, mientras corrientes como la funcionalista concentraban su mira la posibilidad de utilizar los canales mediáticos para transmitir mensajes propagandistas destinados a un gran público, las teorías pertenecientes a la escuela de Frank advierten que la producción en serie de películas, música y en general todo lo que puede ser presentado como cultura, en realidad constituye una industria dispuesta a satisfacer a grandes capas de la población trabajadora. Toda cultura de masas bajo el monopolio es idéntica y su esqueleto comienza a dibujarse y en realidad es un círculo de manipulación de necesidades que la refuerce donde la unidad del sistema se afianza cada vez más. En conclusión, la comunicación masiva está
Ok, creo que en este video había como muchísima información, ¿no? Entonces vamos a ir viendo qué podemos como que rescatar de esto, hay términos nuevos que aparecen en este video y qué nos pueden decir. Empiezo contigo, Navy. Navy. Navy ya se fue de mi clase. No, aquí estoy, maestra. Pues nos hablaba también de que la comunicación es masiva, ¿no? De que engloba más allá de un simple canal, un mensaje de un receptor y un emisor. Los otros dos no me acuerdo muy bien de lo que hablaban, pero pues sí es un tema muy extenso. La verdad es que aparentemente solo nos enfocamos en el emisor, en el receptor, en el mensaje, en el canal, ¿no? Es como de lo que hemos estado hablando en las otras semanas, pero ahorita sí se desglosó más a otros términos, a otro tipo de mensajes desde la raíz, ¿no? Desde que veníamos comunicándonos desde los telegramas, ¿no? La comunicación por la televisión, por las noticias. Y pues ahora que ya estamos como más actualizados, pues por celular, no sé, por videollamadas incluso. Sí, como bien nos habíamos percatado solamente en un nivel de comunicación de emisor-receptor, ¿no? Sin embargo, en este video nos dice, no, espérate. O sea, primero es la parte intrapersonal, cómo nosotros nos hablamos y hacemos un código de nosotros mismos. ¿Ustedes se han percatado cuáles son los códigos que manejan de sí mismo? O sea, en esencia, ¿cuáles son sus códigos? Stephanie Carvajal. Stephanie Carvajal. Sí. ¿Dónde andas, Stephanie? Stephanie y Guillermo son uno mismo. Dije, ¿por qué se me activa Guillermo y le habla a Stephanie? Stephanie, ¿cuál sería tu nivel de comunicación intrapersonal? Te ayudo. El nivel intrapersonal es aquel que de pronto me lleva como a mí a reflexionar, a decir, no, sí, voy a hacer esto. Voy a llegar y le voy a decir muy amablemente a esta persona. Ah, no, pero a esta persona le voy a llegar y le voy a echar pleito, ¿no? Le voy a decir esto y esto y esto. Pero en esencia, o sea, en esencia todo el mundo dice, ah, ya sé qué va a hacer Stephanie, ah, ya esto. ¿Cómo sería la parte intrapersonal? Pues yo considero que hasta eso es pasiva, porque yo nunca soy de generar polémica o pleitos. Soy más pasiva. Escucho y dejo que hablen y ya si de verdad me molesta algún comentario o eso, nada más lo hago notar o me voy. Ok, y Guillermo, aprovechando que ahí estás, ¿tú cómo eres? Yo sí me altero un poquito más. Entonces, ahí podríamos hablar que en el ejemplo de ustedes, en la parte interpersonal, ¿no? Alguien tiene que ocupar esta de tranquilidad, paz, armonía, y la otra persona es como de, no, esto, pero escúchame, pero dime, ¿no? No tanto así, pero sí. No tanto sí, pero sí levemente, ¿no? Stephanie. Stephanie con E. Hola, Miss. Hola, Stephanie, cuéntame, ¿cómo tú funcionas en tu grupo de laboral, en tu grupo de amigas? ¿Cómo son esos códigos? Pues con el grupo de amigas, tengo una amiga que trabaja junto conmigo, ya tenemos bastante tiempo de conocernos. Y creo que con ella, aunque casi siempre estamos hablando más del trabajo que de nuestra vida personal, pero es como ese código de saber que pues ella cuenta conmigo y yo cuento con ella. Y a lo mejor tanto tiempo de conocernos que de repente en alguna situación pues nos llegamos a mirar y ella ya comprende que a lo mejor me siento incómoda o que tengo duda o que no estoy de acuerdo, ¿no?
en alguna opinión. Entonces, a lo mejor ese sería un código que hemos pues desarrollado las dos. U otro es que a veces yo tendía así como que por opinar rápido, tendía a equivocarme o no utilizar las palabras adecuadas. Y ella pues ya entendió esa parte de mí, ¿no? Y se reía y lo tomaba pues de manera chusca y me decía, jaja, te pasas, me dijiste que esto, o le dijiste tal cosa a la persona. No, pero es que tú sabes que estoy hablando en este sentido de la palabra. Sí, sí, yo lo sé, ¿no? Entonces ese código, a lo mejor con ella como amiga. Y en el grupo ha sido como que un código más específico. Y en algún momento pues sí tiene que estar más, o sea, es como que tengo que poner pausa para saber qué voy a decir y tratar de ser muy congruente, porque a veces los papás tienden a preguntar muchas cosas que ya se les dijeron y si yo todavía hago una redacción mal elaborada o un comentario no adecuado, pues se presta a varias interpretaciones. Entonces creo que en el trabajo sí ha sido un código más formal, ¿no? Tengo que estar buscando continuamente la adecuación. Incluso ahí, por ejemplo, hablaba de lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? Entonces creo que eso entra ahí. Cuando estás hablando con los pequeños, en mi caso que es nivel preescolar, pues tengo que hablar de manera muy expresiva y hablando de manera muy cualitativa primero, ¿no? Y en el caso, pues, de trabajar con las docentes, por ejemplo, en un consejo técnico, pues se habla de ambas maneras, porque siempre estamos observando los avances y entonces creo que ese es un código distinto, ¿no? Pasas de lo informal a lo que es más estructurado, más formal, si estás con las compañeras o con los papás. Sí, sí, ¿no? En una parte ya tomaste en cuenta la parte organizacional, ¿alguien más que de pronto identifique cómo se manejan estos códigos en la organización? ¿Abraham? Puede ser, por ejemplo, en el trabajo. Bueno, yo trabajo en una purificadora y hay un margen de ventas y lo que se tiene que vender, la producción y pues todo. Ese puede decir que es el código. Y, sí, Abraham, incluso hay un código hasta en vestimenta o en conductas, ¿no? No puedes llegar así, tienes que vestirte así, etc., etc., ¿no? O sea, cómo la organización te va formando y te va diciendo cómo tienes que comportarte. Y lo último es lo masivo es cómo lo seguimos, ¿no? Las modas, que son códigos, sobre todo ahorita los adolescentes que están como en esta moda de K-pop, o en mis tiempos eran los emos, que creo que ya no hay emos. En algunos de los que fueron los hippies, luego que fueron los hipster y cosas por el estilo, ¿no? Donde ya hablas de masa sencilla, ¿sale? Entonces, chicos, ya se nos acabó el tiempo. La verdad es que se nos va súper, súper rápido a esta hora. En esta semana no puse actividad. Si no mal recuerdo, no puse actividad y la voy a dejar así para que no sufran. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan un excelente fin de semana. Qué bueno que cargaron pilas con esta semana académica. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, Miss. Buen día. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta luego. Me sorprendiste, Ángel. Hasta luego, profesora. Que esté muy bien. Cuídense. Buen día. Adiós. Adiós, maestra. Buen día. Adiós, adiós. Cuídense.